de un modo u otro, Rafael se casará conmigo. Así que a lo mejor yo puedo llevármelo del valle. Hola, gracias por regresar. Vamos con el nuevo capítulo. El sonido de los cascos del caballo sobre la gravilla anunció su llegada. Mercedes y Bernardo descendieron del carruaje sin avisar, con el porte erguido y la decisión clara en el rostro. La casa pequeña, que durante años había sido el refugio silencioso de Mercedes, ahora se convertiría en su territorio declarado. Esta vez, no como huésped tolerada, sino como propietaria. Luisa, que barría el corredor central, levantó la vista y se congeló al verlos. Matilde, al notar su reacción, asomó desde la cocina, secándose las manos con un delantal. Ambas intercambiaron una mirada que decía más que cualquier palabra. Mercedes avanzó con paso firme, sin disimular su autoridad. Bernardo, a su lado, saludaba con un gesto cortés, pero sin dar lugar a la familiaridad. Se detuvieron en el vestíbulo. «Buenos días, Luisa», dijo Mercedes, con voz serena pero firme. «Buenos días, señora», respondió Luisa, bajando la mirada. «A partir de hoy, Bernardo y yo nos instalaremos aquí de manera permanente», anunció Mercedes. «Ya está todo en regla». Luisa no respondió. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus manos se crispaban con fuerza alrededor del palo de la escoba. Matilde dio un paso adelante. «¿Quieren que prepare algo de comer?» «Por ahora, no. Gracias», respondió Bernardo con amabilidad. «Solo necesitamos privacidad para organizarnos». Ambas mujeres se retiraron lentamente hacia la cocina. Una vez allí, Luisa dejó caer la escoba con brusquedad. «Ya está», dijo, con voz apagada. «Llegaron como si fueran los dueños». «Y lo son». «Era cuestión de tiempo», respondió Matilde, intentando mantener la calma. «Esta casa ya no es lo que era». «Ni nosotras lo somos», murmuró Luisa, y se sentó en una silla, como si las piernas le fallaran. Mientras tanto, Mercedes recorría los salones, deteniéndose en objetos que le evocaban recuerdos. Todo le resultaba familiar, pero al mismo tiempo diferente. Era la misma casa donde había vivido años de resignación, pero ahora se convertía en símbolo de su nueva etapa. No había vuelta atrás. «¿Estás segura de esto?», preguntó Bernardo en voz baja. Más que nunca respondió Mercedes. «No vinimos a imponer, pero tampoco a pedir permiso. Esta casa nos pertenece por derecho y por historia». Bernardo la tomó de la mano. A través de los muros, los ecos de antiguos reproches aún parecían resonar, pero ahora el silencio era distinto. Era el preludio de algo más grande. Y aunque sabían que su presencia alteraría el equilibrio, no darían un paso atrás, porque por fin estaban en casa. La cocina de la casa pequeña se llenó de un silencio espeso. Luisa se mantenía sentada, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Matilde, aunque intentaba disimularlo, también estaba afectada. Ambas comprendían que algo fundamental había cambiado con la llegada definitiva de Mercedes y Bernardo. «Nos van a reemplazar», dijo Luisa finalmente, rompiendo el silencio. «No lo sabemos», aún respondió Matilde. «Mercedes no es como Victoria. Siempre fue justa. Antes, sí. Pero ahora, ya no sé. No es la misma de antes. Tiene poder», murmuró Luisa. «Y el poder cambia a la gente». Matilde se apoyó en la mesa, suspirando. «También cambia el miedo». «Y tú tienes miedo, Luisa, igual que yo. Pero no podemos adelantarnos a los hechos». «No quiero esperar a que me echen», dijo Luisa, levantándose de golpe. «Prefiero irme antes de que me humillen». «¿Y a dónde vas a ir? ¿Tienes algo allá afuera?» «Porque yo no», respondió Matilde,
con voz más áspera de lo habitual. Esta casa es todo lo que tengo. Luisa se quedó en silencio. Las palabras de Matilde eran duras, pero verdaderas. La incertidumbre no era solo laboral, era existencial. Ambas mujeres habían construido sus vidas en torno a esa casa. No tener un lugar allí era como perder la identidad. Más tarde, mientras limpiaban el salón principal, Mercedes se les acercó. «Quiero hablar con ustedes», dijo con tono amable. Luisa bajó la vista. Matilde asintió. «Sé que este cambio puede ser difícil», continuó Mercedes. «Pero no vine aquí para desplazar a nadie. Vine para empezar una nueva etapa. Y me gustaría contar con ustedes». «¿Seguiremos trabajando aquí?», preguntó Matilde, con cautela. «Eso depende de ustedes», respondió Mercedes. «La lealtad se valora más que la experiencia. Y sé que ambas conocen esta casa mejor que nadie». Luisa no dijo nada. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó que una lágrima cayera. «Gracias, señora», dijo Matilde, con una inclinación de cabeza. «Haremos nuestro mejor esfuerzo». Mercedes asintió y se retiró. Cuando quedaron solas, Luisa murmuró: «No sé si creer». «Yo sí», respondió Matilde. «Pero aún así, prepárate. Porque, aunque lo diga con cariño, ya no es una más. Ahora es la que manda. Y en ese nuevo orden, todas tendrían que encontrar su lugar o perderlo». Úrsula miraba fijamente por la ventana de su habitación. La copa de vino entre sus dedos temblaba levemente, no por el frío, sino por el calor ardiente de la traición. En su mente, la imagen del beso entre Rafael y Adriana se repetía como una herida abierta. Pero lo que más la consumía no era el acto en sí, sino la confirmación de que Julio lo sabía todo y había guardado silencio. El descubrimiento fue como una puñalada. Una criada, con más lengua que prudencia, había comentado que Julio nunca reaccionó con sorpresa cuando la noticia se hizo pública. Incluso había defendido a Rafael en más de una ocasión. Úrsula, experta en leer entre líneas, unió las piezas. Lo sabía desde el principio, dijo en voz baja, y no dijo nada. Tomó otro sorbo de vino, más largo, más amargo. La indignación crecía. Julio había sido su último refugio de confianza, su hermano, su confidente, y él, en lugar de protegerla, había decidido traicionarla con su silencio. Llamó a su doncella: «Tráeme el cuaderno rojo, y que nadie me moleste». Se sentó en su escritorio, abrió la libreta donde registraba pensamientos y estrategias. Allí comenzó a escribir, con tinta firme y decidida. Ya no se trataba de dolor, ni siquiera de justicia. Se trataba de restaurar el equilibrio. Y si para ello debía derribar a quienes habían jugado con su corazón, lo haría sin titubeos. «Julio será el primero en saber lo que cuesta callar», murmuró. Esa misma tarde, lo interceptó en el pasillo. Él la saludó con un gesto tímido, pero ella no correspondió. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó, sin rodeos. Julio intentó desviar la mirada. «Úrsula, no es el momento». «No me evadas», gritó, conteniendo las lágrimas. «¿Desde cuándo sabías lo de Rafael y Adriana?» «Desde antes de que pasara», confesó finalmente, pero no quise intervenir. No quería agravar las cosas. «No querías», repitió ella, con la voz rota. «Y yo no era parte de eso, o ya me habías descartado como un problema menor». Julio no supo qué decir. Úrsula lo miró con una mezcla de dolor y determinación. «No esperaba que me defendieras, pero al menos que no me abandonaras en medio del incendio». Se alejó, sin darle oportunidad de responder. Julio se quedó allí, solo,
sabiendo que ya no podría reparar lo que había dejado romper. Y Úrsula, desde las sombras, comenzaba a planear su contraataque. Úrsula no tardó en transformar su dolor en estrategia. Su espíritu, curtido en la frialdad de la intriga, no permitía flaquear. Si Julio no la defendía, si Rafael y Adriana la traicionaban a plena vista, entonces ella debía actuar con precisión y sin compasión. Esa misma mañana mandó llamar a una joven criada con fama de discreta y ojos atentos. «Necesito que observes», le dijo con voz controlada. «Todo lo que haga Adriana. ¿Dónde va? ¿Con quién habla? ¿Qué dice? Quiero saber si está tramando algo con Rafael o si solo está esperando que baje la guardia para rematarme». La criada, nerviosa pero obediente, asintió sin hacer preguntas. «Y no digas una palabra a nadie, ni siquiera a las otras criadas. Esto es entre tú y yo». Una vez sola, Úrsula tomó su cuaderno y escribió: «Adriana debe caer, pero no sola. Rafael irá con ella. Y Julio, aún no sé si será castigo o redención». En paralelo, aprovechó la tensión latente en la casa para sembrar dudas. Comenzó por hablar en voz baja con Pepa, fingiendo interés por el bienestar del personal. «He notado que Adriana se ausenta con frecuencia», comentó. «Me pregunto si no estará escondiendo algo». Pepa la miró, intrigada pero cauta. Ella siempre ha sido reservada. «Sí, pero a veces lo reservado es solo una excusa para lo ilícito», añadió Úrsula, sembrando veneno con elegancia. Luego, hizo algo más arriesgado. Envió una carta anónima al Correo del Valle, dirigida a un supuesto aliado de Rafael. El contenido era ambiguo, pero suficiente para sugerir que Rafael tenía planes de huida con Adriana. Sabía que ese rumor llegaría tarde o temprano a oídos de José Luis. Y si algo aprendió de su padrastro, es que un rumor puede ser más destructivo que una verdad. Mientras tanto, Adriana notaba un cambio en el ambiente. Las miradas a su paso eran más largas, los saludos más cortos, los susurros más evidentes. Una tarde se acercó a Rafael, inquieta. «¿Sientes que algo está cambiando?», le preguntó. «Sí», respondió él. «Y sé de dónde viene». «Úrsula no va a parar. Y ahora que Julio no la contiene, es más peligrosa». Adriana apretó los labios. «¿Qué hacemos?» «Nada. Resistimos». Pero, con los ojos bien abiertos, en su habitación, Úrsula cerraba su libreta. Había dado el primer paso, y lo hacía como mejor sabía, en silencio, pero con precisión quirúrgica. La cena familiar había concluido con una tensión apenas disimulada. José Luis permanecía en su estudio, solo, con una copa de coñac en la mano y la mirada fija en la llama temblorosa de la chimenea. Sus pensamientos eran un torbellino: Mercedes, Bernardo, Úrsula, Adriana, Rafael. Y ahora, de nuevo, Felipe. No era la primera vez que el nombre de Felipe regresaba como un eco perturbador. Esa tarde, durante una breve conversación con Victoria, alguien mencionó que Felipe había sido visto cerca de la casa pequeña. Nadie supo con certeza quién lo comentó primero, pero la frase quedó flotando en el aire. «¿Qué hace él por aquí otra vez?», preguntó Victoria, con evidente inquietud. «Quizás nada», respondió José Luis con sequedad. «O quizás demasiado». La figura de Felipe se mantenía envuelta en una neblina de ambigüedad. Su historial era complejo antiguo aliado de los Gálvez, vinculado a secretos familiares que muchos preferían olvidar. Había desaparecido por un tiempo, tras un escándalo que jamás fue del todo explicado, y su posible regreso alteraba el equilibrio delicado que intentaban mantener. José Luis sabía que Felipe podía representar una amenaza real si decidía abrir la boca,
Tenía acceso a documentos, confidencias pasadas, errores de todos y una lengua afilada. Más tarde, en una conversación informal con Bernardo, Mercedes lo mencionó también. ¿Has tenido noticias de Felipe? No respondió Bernardo, evitando el contacto visual. ¿Por qué preguntas? Porque su nombre vuelve a surgir, y nunca es por casualidad. Bernardo suspiró. Sabía que Felipe era un tema sensible. Lo conocía bien, y si bien no era amigo íntimo, lo respetaba lo suficiente como para temerle. No creo que haya vuelto. Para ayudarnos, dijo finalmente. Y si está cerca, entonces hay que prepararse para lo que pueda soltar. Mercedes asintió. Si Felipe regresaba con intenciones oscuras, podría destruir más que una reputación. Podía desenterrar verdades que ni José Luis ni Victoria estaban dispuestos a enfrentar. Mientras tanto, en un rincón del valle, un hombre vestido con discreción observaba la finca desde lejos. En sus manos, un sobre cerrado. Dentro, pruebas, memorias y un plan. El regreso de Felipe ya no era un rumor, era un hecho. Y aunque aún no había cruzado ninguna puerta, su sombra ya comenzaba a ensuciar los pasillos. Leonardo despertó sobresaltado aquella madrugada. Había tenido un sueño confuso, mezcla de escenas del pasado y palabras de su padre que ya no lograba distinguir. Al intentar incorporarse, sintió un fuerte mareo. Se sostuvo del borde de la cama y respiró hondo. Un sudor frío le cubría la frente. Logró levantarse con esfuerzo y caminó hasta el baño. Se arrojó agua al rostro, tratando de despejarse, pero la sensación persistía una debilidad en el pecho, como si el aire no alcanzara. ¿Sabía que no era la primera vez que sentía eso? Desde hace semanas, pequeños desmayos y una fatiga extraña venían interrumpiendo sus días, aunque siempre se decía a sí mismo que era estrés, tensión o cansancio acumulado. No es nada, se repetía. No ahora. Pero su cuerpo le daba señales distintas. Esa mañana, al bajar a desayunar, Bárbara lo notó más pálido de lo habitual. ¿Dormiste bien?, preguntó con cautela. Sí, mintió. Solo un poco mareado. Otra vez, susurró ella. Leo, tienes que verte con un médico. No exageres, respondió él. Hay cosas más urgentes que mis achaques. ¿Y si no lo son?, insistió. ¿Y si lo estás ignorando por orgullo? Leonardo la miró, fastidiado, pero también asustado. Sabía que tenía razón. Más tarde, cuando Rafael pasó por la finca, lo vio caminar más lento que de costumbre. ¿Estás bien?, preguntó. Leonardo sonrió con ironía. Parece que todos están en campaña para convertirme en paciente. Tal vez es porque te quieren vivo, dijo Rafael, directo. Leonardo no respondió, pero por dentro algo se removió. La idea de debilidad lo perseguía. Había sido criado para resistir, para no mostrar fallas. Pero ahora, cada escalón era una prueba. Esa noche, Mercedes recibió un comentario de Bárbara. Leonardo no está bien, dijo con firmeza. Y me temo que él lo sabe, pero lo oculta. Mercedes frunció el ceño. Las piezas comenzaban a encajar los silencios, los retrasos, la sombra en la mirada. Si está enfermo, tendrá que aceptarlo. Pero si no quiere, hizo una pausa, tendré que obligarlo. La preocupación se expandía como una niebla silenciosa. Leonardo era un pilar. Si él caía, el equilibrio se rompería aún más. Y en un valle lleno de intrigas, incluso una debilidad física podía ser usada como arma. Mercedes caminaba por el corredor de la casa principal, con paso decidido. Había solicitado una reunión con Alejo,
uno de los pocos miembros de la familia con los que aún mantenía un vínculo delicado, pero no roto. Desde que se había casado con Bernardo, las tensiones no habían cesado, y esa mañana Alejo la había citado con urgencia. Al llegar a la biblioteca, lo encontró de pie, esperándola. «Gracias por venir», dijo él, con voz contenida. «Prefiero los diálogos directos a los susurros por los pasillos», respondió Mercedes. «¿Qué necesitas decirme?» Alejo no se anduvo con rodeos. ¿De verdad crees que fue correcto casarte con Bernardo en estas circunstancias? ¿Sabías que ese acto nos pone a todos en peligro? Mercedes lo miró sin parpadear. «No me casé para destruir a nadie. Me casé porque tengo derecho. Durante años se me negó todo, incluso el afecto. Ahora no voy a pedir permiso para ser feliz. Pero lo hiciste en el peor momento. Sabes lo que provoca. José Luis está furioso. Y Victoria quiere verte caer». «Eso no es nuevo», replicó Mercedes. «¿Y tú qué quieres, Alejo?» El joven bajó la mirada un instante. No esperaba esa pregunta. «Dudu, quiero paz, pero también orden. Y tú estás rompiendo ese equilibrio. El equilibrio que tú conocías ya no existe», afirmó Mercedes. El silencio se acabó. «¿Y si la familia no sabe adaptarse? Entonces, ¿no me corresponde cargar con eso?» Y Bernardo insistió. «Alejo, ¿crees que es fuerte para resistir todo lo que se viene?» «Más fuerte de lo que imaginas», respondió ella con orgullo. «Y además, no estás solo». Alejo se acercó, con el rostro endurecido. «Solo te pido una cosa: no uses este matrimonio para vengarte. No conviertas tu amor en un instrumento político». Mercedes sonrió con tristeza. El amor no necesita venganza, pero tampoco va a pedir disculpas. Se giró para marcharse, pero antes de salir, añadió: «Y si quieres conservar lo que aún queda entre nosotros, no te conviertas en emisario del miedo». Alejo se quedó solo, observando la puerta cerrarse tras ella. Por primera vez, sintió que Mercedes ya no era la mujer que recordaba. Era otra, más firme, más libre, y eso lo aterraba más que cualquier amenaza de José Luis. La conversación con Alejo aún resonaba en la mente de Mercedes cuando regresó a la casa pequeña. Bernardo la esperaba en la biblioteca, revisando unos documentos relacionados con la propiedad. Al verla entrar, supo que algo la inquietaba. «¿Cómo fue?», preguntó, sin necesidad de explicaciones. «Alejo está dividido», respondió Mercedes, dejándose caer en un sillón. «No sabe si advertirme o defenderme». «Lo hemos perdido», dijo Bernardo, «como a tantos otros». Mercedes lo observó un momento en silencio. Luego se puso de pie y caminó hasta la ventana. Miró el jardín con una expresión determinada. «Tal vez es hora de mostrar nuestras cartas», dijo. «Ellos piensan que pueden asustarnos, expulsarnos, arrinconarnos, pero tienen mucho que perder. Si hablamos». «¿Estás segura de que quieres llegar hasta ahí?», preguntó Bernardo, cerrando la carpeta. «No lo deseo», respondió. «Pero si nos atacan, no me voy a quedar de brazos cruzados. El duque aún teme lo que podemos contar sobre Felipe». Bernardo se puso de pie, entendiendo perfectamente. «¿Quieres usarlo como escudo?». «Como advertencia», corrigió Mercedes. «Que recuerde que yo sé todo lo que Felipe sabe, y que si siguen empujando, ese secreto puede salir a la luz». Horas más tarde, Bernardo tuvo un breve encuentro con José Luis en los establos. Fue tenso, breve, casi violento en el tono, aunque sus palabras fueran contenidas. «Espero que estés disfrutando tu nuevo título», dijo José Luis con sarcasmo. «Lo suficiente como para no olvidar de dónde vengo», respondió Bernardo. «No creas que esto es definitivo.
Nada lo es en esta familia. Ni los secretos de Felipe, disparó Bernardo, mirándolo fijo. José Luis frunció el ceño. No respondió de inmediato. ¿Qué sabes tú de Felipe? Lo que Mercedes me ha contado. Y créeme, no es poca cosa. José Luis se acercó lentamente. Eso es un juego peligroso. Entonces, no lo empieces tú, replicó Bernardo. Se dieron la espalda, sin despedirse. Cuando Bernardo regresó a la casa pequeña, Mercedes lo esperaba en el recibidor. Con solo verle la expresión, supo que su mensaje había llegado. Dudu. Por primera vez, sí, dijo Bernardo. Ese nombre aún tiene poder. Y ellos lo saben. Mercedes asintió. Entonces, ya saben que no estamos indefensos. La tensión en la casa grande era palpable. José Luis, de regreso de su encuentro con Bernardo, no tardó en convocar a sus hijos en el salón principal. Julio llegó primero, con gesto preocupado. Úrsula lo hizo poco después, sin ocultar su incomodidad. Alejo entró último, serio, y se mantuvo cerca de la puerta, como si quisiera poder escapar en cualquier momento. José Luis permanecía de pie frente a la chimenea, mirando las llamas, como si en ellas pudiera leer el futuro. Ha llegado el momento de actuar, dijo sin rodeos. La casa pequeña se ha convertido en una amenaza abierta. No podemos seguir permitiendo que Mercedes y Bernardo se fortalezcan sin respuesta. Úrsula fue la primera en hablar. ¿Qué piensas hacer? Haré de su vida aquí un infierno, respondió José Luis. Ni un día más de paz, ni un respiro. Usaremos cada recurso, cada influencia, cada aliado para presionarlos, hasta que se vayan. Julio frunció el ceño. ¿Y eso qué resolverá? ¿No es peor desatar una guerra total? Ya estamos en guerra, aunque tú no lo veas, replicó José Luis con dureza. Y los que se quedan en el medio terminan aplastados. Y si hablan, intervino Alejo, cruzando los brazos. Hoy, Bernardo insinuó que saben cosas sobre Felipe. Si lo sacan a la luz, puede caernos encima a todos. Y José Luis giró lentamente hacia él. Entonces nos adelantaremos. Crearemos dudas sobre ellos. Debilitaremos su credibilidad. No necesito que sean culpables, solo que parezcan inestables. Úrsula asintió. Tendremos que movernos rápido. Si la gente empieza a creer que Mercedes es una víctima, perdemos. Exactamente, dijo José Luis. Y para eso necesito que ustedes estén alineados. No cuentes conmigo para destruir a mi tía, dijo Julio con firmeza. No después de todo lo que ha vivido. Entonces, sal del camino, ordenó José Luis, sin vacilar. Porque no me detendré. Silencio. Alejo no dijo más. Úrsula se retiró sin mirar a su hermano. Julio, por su parte, se quedó en el salón, solo, contemplando la llama. Sabía que lo que vendría sería brutal. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes encendía las luces del recibidor. Algo en el aire había cambiado. Lo sentía en los muros, en las miradas de los criados, en la brisa. ¿Lo presientes?, preguntó Bernardo. Mercedes asintió lentamente. La guerra acaba de declararse oficialmente. Luisa despertó antes del amanecer, no por costumbre, sino por inquietud. La noche anterior apenas había dormido. Su mente daba vueltas sin parar, desde la llegada definitiva de Mercedes y Bernardo a la casa pequeña. A pesar de las palabras amables de Mercedes y los intentos de calma de Matilde, algo dentro de ella no lograba asentarse. Se sentó en la orilla de la cama y miró sus zapatos gastados, los mismos de siempre. Esa casa había sido su mundo durante años, su rutina, su refugio. Verla transformarse tan de golpe
la hacía sentir una intrusa en su propio hogar. Al entrar en la cocina, encontró a Matilde ya encendiendo el fuego. ¿Dormiste algo?, preguntó Matilde, sin necesidad de volverse a mirarla. Casi nada, respondió Luisa. Soñé que me decían que me fuera y que no tenía a dónde ir. Matilde suspiró. No te van a yo, Luisa. Mercedes no es así. Tú no lo sabes. El poder cambia a la gente. Tal vez hoy dice una cosa y mañana cambia de opinión. Tú misma estás cambiando. Antes no hablabas con tanta rabia. Antes no tenía miedo, dijo Luisa, casi en un susurro. El resto del día transcurrió entre miradas evitadas y silencios incómodos. Mercedes intentaba mantener la armonía, pero notaba la tensión. Decidió hablar de nuevo con Luisa, esta vez a solas. Quiero que sepas que valoro tu trabajo, dijo. No tienes por qué sentirte amenazada. Gracias, señora, respondió Luisa, sin levantar la vista. Haré lo que se me pida. Mercedes la observó por un instante. Había algo roto en esa respuesta. Algo que no dependía de órdenes ni tareas. Más tarde, Pepa se acercó a Luisa en la despensa. «Estás rara», le dijo sin rodeos. «No como siempre». «¿Y cómo se supone que esté?», replicó Luisa. «Feliz porque todo cambió de un día para otro». «No feliz», respondió Pepa, «pero al menos con la cabeza más clara. Si te encierras en el miedo, vas a terminar sola». Luisa no respondió. Salió de la despensa sin mirar atrás. En su interior, el conflicto seguía creciendo, la lealtad al pasado versus la incertidumbre del presente. Esa noche, desde su ventana, vio a Bernardo cruzar el jardín con una lámpara. Observó cómo abría la puerta del ala de los invitados y entraba con naturalidad. Sintió que el aire le faltaba. Esa ya no era su casa, era la de ellos. Y ella, solo una sombra que se apagaba. La madrugada avanzaba en completo silencio cuando un sonido seco interrumpió el sueño de Luisa. Se incorporó en la cama, con el corazón acelerado. Un golpe, quizás en la puerta trasera. Siguió un leve crujido en el piso de madera, como si alguien caminara con cuidado por los pasillos. Se levantó con cautela, se puso un chal sobre los hombros y salió al corredor oscuro. Matilde, que dormía en la habitación contigua, también se había despertado. «¿Lo escuchaste?», preguntó en voz baja, asomando por la puerta. Luisa asintió, llevándose un dedo a los labios para pedir silencio. Juntas avanzaron hacia la cocina, donde provenía el último sonido. Allí, la puerta del patio estaba entreabierta. Luisa la empujó lentamente. Afuera, la noche era espesa. No había nadie. Pero sobre la mesa de piedra del jardín, encontraron un objeto inesperado, una flor marchita atada con una cinta negra. «¿Qué es esto?», susurró Matilde, horrorizada. «Una advertencia», dijo Luisa con voz ronca. Ambas sabían que no era una casualidad. Esa flor había sido colocada a propósito, y la cinta era un símbolo claro en la tradición del valle, un presagio de muerte o desgracia. Al regresar a la cocina, notaron algo más inquietante. Una de las ventanas interiores estaba abierta, y el portón que daba al pasillo de servicio tenía marcas recientes, como si alguien lo hubiese empujado. «Alguien entró», dijo Luisa. «No para robar, para asustar». A primera hora, informaron a Mercedes y Bernardo. La reacción de él fue inmediata: reforzar cerraduras, colocar iluminación exterior. Pero Mercedes fue más allá. «Esto no es un ladrón», cualquiera afirmó. «Esto es mensaje. Alguien quiere hacernos sentir vulnerables». «¿Crees que fue José Luis?», preguntó Bernardo. «No lo sé. Pero sí sé quién juega con el miedo como arma, Úrsula».
Mercedes se dirigió a la habitación de servicio y habló con Matilde y Luisa. No quiero que tengan miedo, dijo, pero tampoco que lo ignoren. Esta casa ya no es solo un hogar, es un frente de resistencia. Luisa, aún pálida, murmuró. Quieren que nos sintamos intrusas. No lo somos, afirmó Mercedes. Esta casa nos pertenece y a partir de hoy también defenderemos cada rincón con dignidad. Pero esa noche, cuando el silencio volvió, Luisa no pudo dormir. Cada crujido le parecía una amenaza, cada sombra una presencia. Y el mensaje había sido claro. Alguien había cruzado la línea. El miedo ya no era una emoción. Era una herramienta de guerra. El sol apenas despuntaba cuando Raimunda apareció en la entrada de la casa grande, con su sombrero ajustado y el rostro más firme que nunca. No había sido invitada, y lo sabía, pero no necesitaba invitación para exigir su verdad. Fue recibida por una criada nerviosa que intentó detenerla. La señora Victoria aún no ha bajado. El señor José Luis. Dile que baje entonces, interrumpió Raimunda. O subiera yo misma. En menos de 10 minutos, José Luis apareció en la sala, vestido con elegancia, pero con el gesto duro. Al verla, no pudo evitar un suspiro cargado de desprecio. ¿A qué debo esta irrupción? No vine a pedir nada, respondió Raimunda. Vine a decirte que no me voy a callar. Otra vez, con lo mismo, dijo él, fastidiado. Ya diste tu discurso. Ya te expusiste. ¿Qué más quieres? Que entiendas que no me vas a borrar con silencio, replicó ella. Ni a mí, ni a lo que represento. Tú no representas nada, dijo José Luis con frialdad. Eres una mujer resentida con aspiraciones que jamás le correspondieron. Raimunda dio un paso adelante. Soy una mujer que vivió en carne propia tus mentiras y que ahora no te tiene miedo, porque a los hombres, como tú, se les cae el poder cuando alguien los enfrenta de frente. José Luis apretó los puños. ¿Y crees que porque te presentas aquí, cambias algo? No vine a cambiar nada, dijo ella. Vine a recordarte que el valle te está mirando, que las paredes ya no te protegen, que tus hijos, tus sirvientes, tus aliados, todos están comenzando a ver quién eres en realidad. El silencio fue cortante. ¿Y si algo me pasa?, añadió Raimunda. Si me enfermo de golpe, si desaparezco, si alguien entra a mi casa como anoche entraron a la casa pequeña, tú serás el primer señalado. José Luis no respondió. Se giró, tomó su copa y dio un sorbo lento. Tú no me das miedo, Raimunda. Nunca me lo diste. Y tú ya no me das vergüenza. ¿Qué es peor?, respondió ella con una sonrisa cortante. Salió de la casa sin volverse. Desde una ventana del segundo piso, Victoria había presenciado toda la escena. Su expresión era indescifrable. Tal vez sorpresa, tal vez reconocimiento. Raimunda cruzó el portón con la espalda recta. Sabía que se había expuesto otra vez, que sus palabras podrían tener consecuencias, pero también sabía que el silencio era el arma más cobarde. Y ella, por fin, había dejado de ser cobarde. El capítulo 200, uno de Valle Salvaje, marca una intensificación dramática de todos los conflictos que venían gestándose en la historia. Lo que antes eran tensiones latentes, se han convertido en enfrentamientos abiertos, gestos calculados y amenazas veladas. El valle ya no es solo un campo de memorias familiares, sino un verdadero tablero de poder, donde cada movimiento tiene consecuencias. La llegada definitiva de Mercedes y Bernardo a la casa pequeña no solo simboliza una nueva etapa en sus vidas, sino también una declaración de independencia frente al dominio de los Gálvez tradicionales. Luisa y Matilde, representantes del pasado,
enfrentan el desafío de adaptarse o desaparecer. Mientras tanto, Mercedes, con una dignidad inquebrantable, demuestra que ya no está dispuesta a ser una pieza secundaria en su propia vida. Úrsula, herida por la traición de Rafael y el silencio de Julio, ha pasado de víctima a estratega. Su venganza no es impulsiva, sino meticulosa, y su capacidad para manipular el entorno la convierte en una jugadora peligrosa. Julio, por su parte, queda atrapado en una posición ambigua, donde su neutralidad comienza a ser percibida como traición. El resurgimiento del nombre de Felipe introduce una nueva capa de intriga. Su sola mención genera incertidumbre y miedo, revelando que aún hay secretos capaces de desestabilizar por completo el frágil equilibrio de poder. Mercedes y Bernardo no dudan en usarlo como advertencia, dejando claro que ellos también tienen armas. José Luis, sintiéndose acorralado, declara la guerra de forma abierta. Con el apoyo parcial de sus hijos y la complicidad fría de Victoria, pone en marcha una campaña para erosionar la legitimidad de la casa pequeña. En medio de esta batalla, el ataque simbólico, a través del susto nocturno con la flor marchita, deja ver que esta guerra ya no es solo política o emocional, es psicológica. Finalmente, Raimunda cierra el capítulo con un acto de valentía y desafío. Su irrupción en la casa grande no busca aprobación, sino dignidad. Frente a José Luis, representa a todas las voces que durante años fueron silenciadas. Su discurso no solo lo acusa, también lo desnuda ante sus propios hijos y aliados. Valle Salvaje ya no es solo una historia de familia, es una historia de rupturas, de lucha por el lugar que se merece y de mujeres que alzan la voz ante la opresión. Cada personaje ha elegido su bando. El conflicto ya no se puede contener y lo que viene promete ser aún más devastador. End of manuscript. Have a great day.